Muy buenos días, amados. Hablando de los ungidos de Dios. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y esto es algo importante para nuestras vidas. Caminar con el poder de Dios. Pero también debemos de aprender que el Espíritu Santo siempre nos va a redarguir de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Y me gusta esa palabra, redarguir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre va a estar presente en nuestras vidas y nos va a enseñar también cuando nosotros cometemos errores. Porque los ungidos cometen errores. No somos perfectos. La Biblia dice que los hijos de Dios no practican el pecado. La no práctica del pecado te hace ser mejor que los hijos del diablo, porque dice los hijos del diablo practican el pecado. Pero cuando yo leo esa palabra, los hijos de Dios no practican el pecado, significa que los hijos de Dios cometemos errores. Y esos errores son los que el Espíritu Santo nos va a redarguir. Porque el Espíritu Santo siempre, siempre nos va a enseñar. Siempre nos va a disciplinar. Porque Él está ahí para ayudarnos. Él no está ahí para que fracasemos. Él está ahí para que tengamos victoria. Pero también nos va a enseñar que con los errores vamos a aprender, pero también tenemos que cambiarlos. Siempre tiene que haber cambio en tu vida. Cuando un hombre de Dios no reconoce que comete errores, la Biblia nos enseña que aquel que esté fuerte mire que no caiga. Mire tremendo, mire que no caiga. ¿Y por qué? Porque la Biblia es una palabra que es espíritu, que es vida. Y esa palabra siempre nos va a llevar a nosotros a la humildad. Y la humildad nos va a enseñar a nosotros a reconocer que nos equivocamos, que no somos perfectos todavía, que estamos alcanzando la perfección del hombre perfecto, que es Cristo Jesús. Pero mientras estamos aquí en este cuerpo, vamos a cometer errores. La pregunta es, ¿reconoces cuando cometes errores? ¿Estás pronto para perdonar a las personas que ofendes? ¿Y estás dispuesto a perdonar a los que te ofenden? Porque nos damos cuenta que la vida tiene un sinnúmero de obstáculos. Por ejemplo, David. David pecó, usted lo sabe, usted lo ha leído en la Biblia. David vio una mujer, cayó en pecado con esa mujer, tramó, tuvo una maquinación diabólica, se enfermó, escondió su pecado, sus huesos se enfermaron, se apartó de Dios. Pero gracias a Dios por los profetas y por la palabra profética, que es la palabra más segura que siempre te va a confrontar. Ahora, cuando fue confrontado con el profeta, ¿qué hizo David? Dice que se humilló. Y ahí es donde yo quiero llevarte, porque como hijos de Dios tenemos que entender que debemos de vivir en este tipo de vida, de humillarnos delante de Dios, reconocer cuando pecamos, reconocer cuando fallamos, reconocer cuando estamos equivocados. Y me gusta lo de David, porque David se postra y comienza a hablar con Dios, porque algo bien importante es que para cuando tú reconozcas, tienes que aprender a hablar con Dios y venir delante de Dios y decirle a Dios en qué ha fallado. Y David comienza a hablar con Dios de una manera impresionante. Señor, en pecado me concibió mi madre, el pecado me ha perseguido, el pecado me ha atrapado, mis huesos han enfermado. Lo callé, lo oculté, Señor. Pero te pido algo, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de mi salvación. Mire qué tremendo David. ¿Cómo David todavía no conocía la gracia y vivía en la gracia? Es impresionante, porque la gracia todavía no se había escrito y todavía no había nacido el hombre de la gracia, que es Jesucristo. Pero este hombre ya conocía la gracia.
Ya tenía la experiencia, ya el Espíritu Santo le hablaba. Mucha gente dice que el Espíritu Santo le habla, pero el orgullo le puede más. Y eso lo vemos en la familia, lo vemos en el matrimonio. ¿Por qué las familias se rompen? ¿Por qué los hombres se divorcian? ¿Por qué las mujeres se divorcian? ¿Por qué la mujer se niega? ¿Por qué pasan todas estas cosas? Sencillamente porque no reconocemos los errores y no queremos cambiar. Pero si tú eres un ungido de Dios, el Espíritu Santo, casi te puedo decir esto, te va a obligar a que cambies. El Espíritu Santo te va a redarguir, si no vas a cometer errores tras errores tras errores y los vas a seguir cometiendo y vas a seguir fracasando hasta que reconozcas que lo necesitas a Él. ¿Qué es lo que pasa con hombres que fracasan? Y cometen errores y no lo quieren aceptar. Nosotros tenemos que aceptar cuando fallamos, porque el Espíritu Santo te lo va a mostrar, te lo va a enseñar, te va a hablar, te va a hacer que lo experimentes, incluso cuando estás equivocado. Y la Biblia dice que si pecado tenemos, abogado tenemos delante del Padre que es fiel y justo. Pero también nos enseña que debemos de confesar nuestros pecados y apartarnos. Y ahí es donde está la llave de todo. Tenemos que ir mejorando. La palabra nos enseña que tenemos que ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. No podemos seguir patinando en el mismo pecado. Tiene que haber cambios. ¿Por qué no prosperas en las finanzas? Porque no has hecho cambios. ¿Por qué no prosperas en el matrimonio? Porque no has hecho cambios. ¿Por qué no prosperas con la familia? Porque no has hecho cambios. ¿Por qué? Si eres un ungido de Dios, tienes al Espíritu Santo de Dios en ti. ¿Sabes por qué? Porque no lo quieres aceptar. Que tienes que tener cambios. Y eso es entre tú y el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios lo dice en la palabra. Que nosotros cuando tenemos a Él nos unimos con el Señor. Y el mismo Espíritu Santo dice, nos va enseñando que debemos de ir de gloria en gloria. Que tenemos que ir siendo transformados. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Los ungidos de Dios deben de desear esto constantemente, día a día. Por eso te voy a dar una clave que te va a ayudar a comenzar a cambiar. Levántate temprano. Mire, qué importante levantarse temprano. Tienes que sacudirte el polvo de la pereza, del dormir tanto. Levántate temprano. Mira los cielos. ¿Sabes que los cielos cambian de colores cuando está amaneciendo? ¿Sabes que la oscuridad se va apartando y comienza a salir la luz de varios colores, rojo, amarillo, hasta que el cielo se convierte en azul? ¿Y por qué te digo eso? Porque todo te va a relajar. La misma naturaleza te enseña los cambios. Luego vas a escuchar los pajarillos cantar. Te va a conectar con Dios. Créeme, te va a conectar con Dios. El problema del hombre es que no tenemos conexión con Dios. Tenemos al Espíritu Santo, pero no queremos esa conexión con Dios. Y te estoy enseñando cómo tener esa conexión con Dios, que es maravillosa. Eso te va a traer paz. Eso te va a traer un relajamiento total a todo tu cuerpo, a toda tu mente y tu corazón. Con solo levantarte temprano vas a comenzar a ver las cosas totalmente diferentes. Te va a enseñar el Señor a meditar en Él, a cantarle, a adorarle. Es algo maravilloso que va a pasar en tu vida, cambios. Va a cambiar tu cuerpo, tu físico, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu finanza. Todo te va a comenzar a cambiar. Porque los ungidos de Dios tenemos que vivir de cambio en cambio, de transformación en transformación, de victoria en victoria. Y es lo que te quiero enseñar esta mañana. Es lo que te quiero dar a tu corazón. Aviva la llama del Espíritu que fue puesta en ti. Camina
reconociendo tus errores y haciendo cambios. Te bendigo poderosamente en ese nombre que es tan poderoso, en el nombre de Jesucristo. Te ha hablado el apóstol Sergio Aguilar, de la Iglesia Ministerio de la Familia, desde San Pedro Sula, Honduras.